it's softly spoken, with no strings tying you to me. Muy buenas, profesor, compañeros. ¿Cómo están? Hoy vamos a realizar el ejercicio del parcial, en el cual nos dan el siguiente enunciado. A continuación se muestra la distribución de la carga aplicada en una viga. Obtenga la función del momento máximo y luego evalúe el esfuerzo normal en los siguientes puntos. En el punto X, 4.8 y punto 7.9. Listo. Entonces, teniendo la figura, como nos muestra en la viga, como podemos ver, es una viga circular, en donde nos dan una fuerza que, como lo podemos distinguir, hay que integrar, pero más adelante lo vamos a realizar, y nos dan la siguiente diagrama donde vamos a hallar el esfuerzo. Como sabemos, el esfuerzo es igual al momento máximo por C por IEG sobre IEG. Entonces, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar el centroide. Como lo hacíamos en las clases pasadas, vamos a buscar el centroide de la figura. De una forma más sencilla es realizando la tabla. Entonces, vamos a dividir la figura en varias secciones. Como podemos ver, es una figura rectangular, entonces se nos va a hacer mucho más sencillo. Vamos a llamar a esta primera, segunda sección, tercera sección, cuarta sección, quinta sección y esta por última 6. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hallar el área. ¿Cómo es el área? Área de un rectángulo es base por altura. De la primera sección, base 10 por altura 45, 450. El área 2, base de 80 por altura 30, 2400. Figura 3, base 30, altura 200, 6000. Base 4, igual que esta, por su similitud, 80 por 30, 240, 2400. Igual que esta similitud de la una, son 10 por 45, 450. Y la última, la base de 90 con una altura de 10 sería 90, ¿verdad? 900, ¿verdad? Ya tenemos el área. Entonces, ¿qué vamos a hallar ahora? La punto medio con respecto al eje X. ¿Qué tan distantes están de este eje? Bueno, de la primera sección, con respecto al eje Y, entonces sería el centro. Entonces, como es 10, la mitad sería 5. Es sencillo. El de la segunda, el centro estaría aquí. La mitad sería 40 y 10, 50, ¿verdad? Está a 50 con respecto al eje Y. La figura 3, entonces aquí está 10 más 80, ya va 90. Y aquí hay 30, la mitad de 30, 15, entonces serían 15 más 80 más 10, 105. Por ser su forma rectangular, es mucho más sencillo hallar sus X. Figura 4, aquí hay 10, 80 más 30. Él está en su mitad, sería la mitad de este, sería 40. Entonces sumamos 10 más 80 más 30. Y la mitad de esta, que sería más 40, da 160. Listo, está a 160 con respecto al eje Y. Y la quinta figura, entonces serían 10 más 80 más 30 más 80 más 5, que es la mitad de 10. Serían 10 más 80 más 30
más 80 más 5. Son 205. Y de la última, como sabemos, ya está aquí. Esta es la mitad, serían 45. Y de estos 45, de aquí a acá, hay 10, entonces serían 80 más 10, 90. Más 15. 80 más 10 más 15. Esto es igual a 105. Este está a 105 hacia el eje de X. Entonces ahora la de su Y, su Y, su Y. Entonces vamos a hacerla con respecto al eje X. Vamos a hacer la primera figura, su mitad está acá. Entonces sería, de aquí hasta acá hay 10. ¿Verdad? Más, de aquí hasta acá hay 10 más. Hasta aquí hay 100, que es la mitad. Vamos a decir que hay 200. Serían 10 más 200 menos la mitad, que serían 20, la mitad de 45 son 22.5. Serían 10 más 200 más 2.5. Entonces esto nos da 187,5, ¿verdad? Ahora de la figura 2. La figura 2 está a 10, 200 más 10, 210. Menos 15, 195, que es este pedacito que le falta. 195. La figura 3, con respecto al eje este, está a 100 de aquí y a 10 de acá, 110. Esta es igual, como esta figura están igual el mismo, entonces serían 195. La figura esta igual, serían 187.5. Y la última figura estaría de 5, que es la distancia a la mitad de contra el eje X. A 5. Listo. Ya tenemos los centros de cada una de ellas. Entonces acá vamos a hacer a multiplicar el área por su X y el área por su Y. 450 por 5, 250. 450 por 187.5, 84375. Ahora 2400 por 50 son 120.000. Y por 195, 46800. Ahora 6.000 por 105, 63, 130.000. Ahora por 110, 660.000. 2.400 por 160, 384,123. Y ahora por 195, 468,123. Ahora 450 por 205, 92250. Y 450 por 187.5, 45, 1, 2, 3. Y 900 por 105, 945. Y por 5,
4.500. Listo, entonces ¿qué tenemos que hallar? La fórmula, recordemos que la fórmula de x es igual a la sumatoria del área multiplicada por sub y sobre la sumatoria del área. Y la sub y es igual a la sumatoria del área por sub y sobre la sumatoria del área de las áreas en general. Entonces vamos a hacer la suma. Sumamos 450 más 2400 más 6000 más 24 más 40 más 900 igual a 12600. Ahora sumamos esta. 2250 más 120.000 más 6 más 6300 más 3841 más 92250 más 94. Esto es igual 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3 metros cúbicos. Ahora sumamos esta. 84375 más 468.000 más 660.000 más 468.000 más 4.500 más 4.500. 1769250. Listo, entonces teniendo estos valores vamos a reemplazar en la ecuación. Entonces se quedaría que este sus x es 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3 sobre el área 12.600 igual a 105. Hacemos la segunda. 1769250 sobre 12.600. 1769250 sobre 12.600. 140,41. Listo, tenemos donde se encuentra ubicado el centroide de la figura con respecto al eje Y y con respecto al eje X. Entonces, como podemos ver, la C es el que está más alejado del punto que está más alejado del centroide. Por aquí, como es una figura rectangular, el que está más alejado en su centro es este. Entonces, ese sería la C, 140,41. ¿Verdad? Entonces, si lo queremos convertir, lo ponemos por 10 a la menos 6 para que nos quede convertido. Vamos a darlo así mientras que terminamos el ejercicio. Listo, ya tenemos la C. Tenemos ¿qué nos falta? El IEG y el momento. Entonces vamos a hallar el IEG. Como sabemos, la fórmula de IEG es igual a la sumatoria del área por la distancia que se encuentre cada punto con respecto al punto centro al cuadrado, más IEG, que es igual a la base por la altura elevado al cuadrado al cubo, sobre 12. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta fórmula con cada una de ellas para hallar este IEG y así nos sea mucho más fácil seguir. Entonces, empezamos. Como la figura, como hay similitud de figura, esta con esta con esta, vamos a hacer como multiplicación. Entonces, la primera que vamos a hacer es igual a 2 por la primera área, que es esta, 450 por la distancia del centro. Entonces, como ya tenemos aquí con respecto al X, entonces le vamos a restar este valor, el de C, 187.5 menos
140.41. Esto es igual a 47.1 al cuadrado por la base, que es 10, por la altura de 45 al cuadrado sobre 12. Más la segunda, que también vamos a ponerle 2, ya que son iguales. Seguimos, son esta, la 2, la figura 2 con la figura 4. Entonces sería el área de 2,400 por la distancia a este 140.41, le restamos 195, nos da 54,59 al cuadrado por 80, que es la base, por la altura de 30 al cubo sobre 12, más la tercera figura, que son 600 por la distancia. Entonces le restamos 140.41 menos 110, 30,41 elevado al cuadrado por la base, que es de 30, por la altura de 200 al cubo sobre 12, más la otra figura, que es esta, la 6, ya que lo hicimos con esta, la base de, vamos a hacerla acá, sería 900 por la distancia. Entonces seríamos a ese, le restamos 5, 135,41 al cuadrado por la base, que es 90, por la altura, que es 10 al cubo sobre 12. Listo, entonces IEG es igual. Vamos a meterlo toda la operación en la calculadora para hacerlo más ágil. Este nos da un valor de 58703 metros. Entonces, para convertirlo sería por 10 a la menos 3 por la 4. Esto es igual a 58, comemos las comas, 8 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Ya tenemos el eje, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir, para saber poder hallar ese momento máximo, debemos saber la fuerza. Pero en este caso nos dan en un trabajo que vamos a tener que hallar integrando. ¿Cómo lo hacemos? Sacando una pequeña porción, derivarla. Ejemplo, vamos a hacer un pequeño cuadrito. Esta es la viga, la que aquí mide 6 y 6. Sería el total de 12. Tiene una longitud de 12. Esta es la viga. Ahí disculpen el dibujito, pero estamos tratando de hacerlo bien hechicito. Entonces sacamos una pequeña porción donde este será W y este será el de X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La fórmula es, entonces sacamos el pedacito de X y este es W. ¿Y qué es igual a W? A 100 por seno de pi x sobre 12. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La fórmula es la fuerza integral de dF. Entonces, la fuerza es la integral de W por dx. ¿Evaluado de dónde? De 0 a 12. Nos quedaría que esta integral es igual, evaluado de 0 a 12, de 100 por seno de pi x sobre 12 por dx. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a integrar. Esto es igual a menos 1 sobre pi sobre 12 por coseno de pi x sobre 12 evaluado de 12 a 0. Enseguida evaluamos, entonces reemplazamos en x los valores
menos, nos quedaría aquí 100, sacamos el 100 constante, sobre pi sobre 12 por coseno de pi sobre 12 por 12 menos coseno de pi sobre 12 por 0. Esto nos da coseno de pi sobre 0 da 1 y este nos da menos 1. Entonces lo hacemos, esto da multiplicar, nos quedaría menos 382, este da menos 1 y este da 1 menos, entonces esto nos da, lo sumamos, 764 newton. Ahí ya tenemos el valor de la fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el x del centroide, pero de la viga. ¿Cuál es cómo es la fórmula? Integral de x por d integral de x por d de la integral de la fuerza sobre la integral de la función. Esta ya la conocemos, ¿verdad? Es la que acabamos de integrar, que es esta. Ahora nos falta hallar esta multiplicando por la x y lo vamos a hacer en la segunda parte. Bueno, compañeros, seguimos. Entonces, como dije, ya tenemos esta integral de la fuerza. Ahora vamos a hallar la integral por x, la diferencial de la fuerza por x. Es igual integral de x por el de la fuerza. Esto es igual a x por w por dx. Y como sabemos, w, esto va de 0 a 12, de 100 por seno de pi sobre 12 por x por dx. X por dx. ¿Verdad? Entonces integramos, sacamos el 100 que es constante. Bueno, lo tenemos más, que sacamos el 100 como una constante. Entonces integramos. En este cambio vamos a hacer un cambio de variable. Como dice una vaca, vamos a usar la opción una vaca vecina de uniforme, una entidad de diferencial para hacerlo. Entonces, u por b por integral por u por b. Entonces ponemos que u de x igual a x de u es igual a x, a de x, nos quedaría seno de pi por x sobre 2. Entonces vamos a representar una vaca vestida de uniforme. Ponemos el 100, u que es x, sobre pi sobre 12, por coseno menos 1 por pi sobre 12, x por dx por dx, menos la integral de 12 de u, que es menos 1 sobre pi sobre 12, por el coseno de pi x sobre 12 por dx. ¿Verdad? Ahí reemplazamos, vamos a hacer la operación. Ahora lo podemos evaluar, vamos a evaluar este primero. Sería 100 sobre 12 por 12 sobre pi por coseno de pi menos 0. Más, aquí ya evaluamos el primer integral. Sacamos alto pi sobre por coseno de pi sobre 12 por x por dx. Ahora evaluamos este y resolvemos este. Nos quedaría que 100 lo multiplicamos igual, estamos por 28,48 más 12 sobre pi sobre 12 por seno de pi por x sobre 12 evaluado de 12 a 0. Entonces esto nos daría que 100 por este resta sería 45,8 más
el pi al cuadrado, pi quedaría 12 al cuadrado sobre pi al cuadrado por seno de pi sobre 12 por 12, evaluando, menos seno de pi sobre 12 por 0, que es lo que es el otro, entonces esto nos da 0 y este nos daría 100 por 45,8 más este por 0. Esto es igual, esto lo multiplica, este multiplica este, nos quedaría x por 100 serían 485, que es la integral de x por df, lo multiplica, quedaría 459. Entonces, ahí tenemos ya la integral de x para hallar el centroide de la figura, del donde está ubicada la fuerza de la viga. Entonces reemplazamos, x es igual, de x la teníamos anteriormente, que es, vamos a buscarla, esta nos dio 4,580 sobre 764. Esto nos da, esta fue la que ya hallamos en el primer paso, 5,99, lo aproximamos a 6 metros. Entonces esa, no quiere decir que esa fuerza que está actuando ahí en la viga circular está a 6 metros con respecto al eje Y. Entonces ya teniendo dónde está ubicada, vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas. Ejemplo, sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0, pues a Y solamente tenemos que es esa solución, entonces sería menos esta, entonces sería pasa al otro lado, Newton. Y el momento, hacemos momento en A, entonces el momento de A por la fuerza, en este caso sería 764 en signo negativo, por 6, que fue la distancia que hallamos, donde está ubicada. Entonces el momento sería entonces ya tenemos el otro momento, un momento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño corte en la barra, en la viga, para hallar nuevamente el centroide y su momento máximo. Entonces, ejemplo, tenemos vamos a hacer un pequeño dibujito, la viga, cortamos por aquí arbitrariamente, aquí hace el momento máximo y tiene una vértice, digámoslo así, que también podemos hallar. Entonces, de aquí a acá vamos a hallar el centroide también, donde está ubicada, y de aquí a acá hay una distancia de x, ¿verdad? Y aquí está a y. Entonces, como lo hicimos en primer paso, lo vamos a hacer nuevamente acá, pero en este caso con este pedacito, con este tramo. Entonces, igual, fuerza de dx igual a integral de w por dx, pero esta vez va integrada de 0 a x, ¿verdad? Entonces volvemos, hacemos la ecuación. Integral de 0 a x de 100 por seno de pi sobre 12 por x por dx. Igual integramos. Esto nos da 100 menos 1 sobre pi al cuadrado por coseno de pi por x sobre 12 evaluado de 0 a x. Evaluamos, esto nos daría 100 menos 12 sobre pi sobre 12 por coseno de x sobre 12. Pues ya cogimos esta porque ya anteriormente la habíamos hecho, entonces se nos hace un poco más sencillo. Menos coseno de pi sobre 12 por 0. Este nos da 0. Nos quedaría que este es igual, multiplica
1200, entonces por este 1200 sobre pi por coseno de pi por x sobre 12 menos 1. Este nos da menos 1 y este nos da 0. Este nos da que la fuerza es igual, este multiplica, entonces sería 382 menos 1 menos coseno de pi por x al 12. Entonces este es la valor de la fuerza que está en el corte, ¿verdad? Entonces ahora, como vamos a hacer nuevamente un cambio de variable, vamos a dar la ubicación del centro de esta fuerza. Entonces, como ya lo teníamos integrado anteriormente, entonces simplemente vamos a reemplazarlo para evitarnos el paso de tanto integral, pero obviamente lo tenemos que hacer. Y vamos a evaluar de x, de 0 a x. Entonces, ubicación de la fuerza del tramo 1, ¿verdad? Entonces hacemos el cambio de variable, este nos quedaría 100 por x sobre 12x sobre pi por coseno de x pi sobre 12 por x más 12 al cuadrado sobre pi al cuadrado por integral de seno de pi por x sobre 12 menos seno de pi esto nos da 0. Entonces vamos a responder este, pero si lo reemplazamos, pues ya tanto escribirlo me lo sé. Entonces este nos quedaría que 100 es igual a 12x, este 12x sobre pi por coseno de x pi sobre 12, que es este, por x, más este multiplicado que da 12 al cuadrado da 144 sobre pi al cuadrado por seno de pi x sobre 12, que es este aquí. Entonces, ya entonces nos quedaría, vamos a solucionarle este. Entonces ya este es la integral de x por d, de función de x por dx, ¿verdad? Entonces, igual vamos a reemplazar en la fórmula de submedio para hallar el área, para hallar el centro. Entonces, nos faltaba este, que es el que acabamos de hallar, y el de abajo, que es este, la de f de x, pero ya lo hallamos aquí, ¿verdad? Entonces, solamente vamos a reemplazar primero este, entonces vamos a hacer 100 menos 12x sobre pi por coseno de pi x sobre 12 por x más 144 sobre pi cuadrado por seno de pi por x sobre 12. Es este, ¿verdad? Ahora sobre este, que es la integral de la fuerza, entonces este es 38 menos 1 por coseno de pi sobre 12 por x. Entonces esta es la ubicación del centro de esta fuerza cuando hicimos el corte. ¿Verdad? Entonces ya teniendo el centro, ya las fuerzas donde están ubicadas, podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y. Entonces aquí, como hay una cortante, entonces nos quedaría que esta fuerza vale, vamos a ver cuánto vale. Esta fuerza cuesta 764, que es ayer, que hallamos en el segundo tablero, menos la fuerza en X por
la B, que es la cortante en X, igual a 0. Entonces despejamos a la cortante, nos daría 7, 6, 4 menos la fuerza en X. Entonces el de la cortante es igual, reemplazamos la fuerza en X por esta, entonces nos quedaría 7, 6, 4 menos 3, 8, 2 por 1 menos coseno de pi por X sobre 12. Entonces aquí tenemos la cortante. Ahora que tenemos la cortante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el momento. Sumatoria de momento. Momento igual a 0. Entonces este momento será positivo, momento en X, más la función en X por la distancia, que sería X menos X media, que es la distancia que hallamos, menos 7, 6, 4, que es esta, a Y, por X, que es la distancia, más 4, 5, 0, 4 igual a 0, que es la otra fuerza, que ya es la fuerza de toda la vida. Pero quería que momento en X es igual a menos la función de X por X menos X media, la X media, más esta que pasó por este lado, 6, 4 menos 4, 5, 8, 4, ¿verdad? Entonces esta es la función del momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar los valores que nos dieron en el primer ejercicio, que era X igual a 1,8 y X igual a 7,9, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña tablita para reemplazar. Le vamos a poner que X primero es igual a 8. Vamos a hacerlo de forma X media es igual a menos 1,44 y 7,9. La fuerza, X media, la fuerza y el momento. ¿Cómo hallamos estos valores? Que voy a poner aquí directamente reemplazando estos valores en la ecuación. Y está el momento es 8,2 y 5,2, 3,6, ¿verdad? Entonces ya teniendo los momentos, la fuerza y los datos, vamos a hallar el esfuerzo máximo, ¿verdad? Que como nos dijimos en el primer momento, es el momento por C por IEG. El primer momento nos dio este valor, entonces lo reemplazamos cuando el esfuerzo en 1, cuando X igual a 1,8. Reemplazamos el momento en 3,8, 3,2 por la C, que como hallamos en el primer ejercicio, era 140,41 por 10 a la menos 3, sobre el IEG, que también hallamos, que es 58,87 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a hallar. Vamos a hacerlo después, entonces hallamos el esfuerzo máximo en la segunda, que es cuando X equivale a 7,9, que nos dio un momento de 5,236,6 por este mismo 140,41 por 10 a la menos 3 sobre el mismo IEG igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer eso en la calculadora para así hallar finalmente los esfuerzos máximos de esta viga. Esto nos da un valor de
9, 2, 6, 1, 1, 0, 5,5 pascales. Este es el primer esfuerzo cuando equivale a 1,8. Y ahora el segundo. Lo hacemos también aquí, rapidito. Doce, 4, 8, 7, 4. Y el segundo esfuerzo. Entonces ahí le damos respuesta a lo que nos están preguntando. Espero les haya servido. Muchas gracias.